Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la segunda parte de síndromes respiratorios. En esta oportunidad vamos a ver enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida por su sigla de EPOC. Bien, como siempre, lo primero que tenemos que saber cuando estudiamos cualquier patología es su definición. ¿Qué es el EPOC? Bueno, como su nombre lo dice, es una enfermedad obstructiva que es crónica, es frecuente, muy importante, es prevenible, prevenible y por supuesto tratable y se caracteriza por síntomas respiratorios y por una limitación del flujo aéreo persistente. El EPOC. Entonces, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica es progresiva y es irreversible, ¿sí? Se caracteriza porque a veces cursa con bronquitis crónica o con enfisema pulmonar. Ahora vamos a hablar qué es el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica también lo vamos a hablar dentro de un ratito. Pero bueno, es una enfermedad que se asocia a una respuesta exacerbada inflamatoria de las vías aéreas del parénquima pulmonar. En el caso de la bronquitis crónica que les nombraba acá arriba, ¿sí? Es una enfermedad que está caracterizada por tos, expectoración durante al menos 3 meses de cada año y durante al menos 2 años consecutivos. Por eso crónica, porque tiene una cronicidad, ¿sí? Tiene una duración en el tiempo bastante importante. Y no hay ninguna otra causa que explique el porqué de esta bronquitis crónica. Entonces el paciente de repente cada 3 meses está con bronquitis, bronquitis, bronquitis y así durante 2 años. Y no hay ninguna otra causa que justifique el por qué este paciente tiene bronquitis. Bueno, probablemente sea una bronquitis crónica a causa del EPOC. Debe descartarse siempre, en la mayoría de los pacientes que tienen bronquitis crónica, que no tengan una obstrucción crónica al flujo aéreo, ¿sí? O sea, que no padecen EPOC, para decir que tienes únicamente bronquitis propia. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene un paciente que tiene bronquitis crónica, yo tengo que descartar el EPOC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el EPOC justamente cursa con bronquitis crónica, entonces si yo tengo un paciente que recurrentemente viene a mi consultorio con bronquitis, 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 cuadros muy repetitivos, entonces tenemos que descartar que esta bronquitis no sea por EPOC, ¿sí? Que sea por otra cosa y no sea por EPOC, porque probablemente si se repite con tanta cronicidad, probablemente la causa sea el mismo EPOC. Bien, ¿cuál es la causa principal del EPOC? Lamentablemente aquí todos los fumadores y los amantes del cigarrillo están en Orsay. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es la principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y no solo los pacientes que fuman, los fumadores pasivos, o sea, aquellas personas que viven o que trabajan en un ambiente donde hay fumadores, aspiran también el humo del cigarrillo y son fumadores pasivos. Y lamentablemente la severidad con la que el tabaco afecta a los fumadores pasivos es igual o incluso más grave que a los propios fumadores. La otra causa comprobada de EPOC es el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Pero esta segunda causa es el 1% de los casos de todos los pacientes de EPOC. O sea que el 99% de los casos de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la causa es el tabaco, es el fumar. Esto es algo que es súper prevenible. O sea, ¿cómo lo prevenimos? No fumando. No fumando. Pero bueno, hay que hacer mucha educación a los pacientes y a la sociedad. Bien,
Los pacientes que tienen el asma crónico persistente y una obstrucción parcialmente irreversible, se los agrupa bajo esta enfermedad que es el EPOC, ¿sí? Bien. ¿Factores de riesgo? Bueno, si sos tabaquista creo que ya quedó más que claro, ¿sí? Fumadores y fumadores pasivos están con mucha predisposición a tener EPOC. La exposición ambiental, ¿sí? Que era lo que decíamos del fumador pasivo, por ejemplo, que está expuesto al humo del tabaco también. Anomalías genéticas también. ¿Y cuál es el cuadro clínico del paciente con EPOC? Dijimos bronquitis crónica y el enfisema, ¿sí? El enfisema puede ser de tipo centroacinar, paracinar o paraceptal, ¿sí? Cualquiera de los tres. Patogenia, vamos a tener un deterioro del desarrollo pulmonar bastante acelerado, ¿sí? Bastante rápido, tensión pulmonar, inflamación pulmonar e inflamación sistémica. Al examen físico voy a encontrar murmullo vesicular disminuido, roncus y sibilancias, estertores, tórax en tonel, discordancia tóraco-abdominal. Y el diagnóstico lo voy a hacer por espirometría y por la clínica, ¿sí? Si el paciente presenta disnea, tos, expectoración, tiene antecedentes de tabaquismo o de haber estado expuesto al humo del cigarrillo, o si tiene parientes que tengan EPOC, ¿sí? Bronquitis crónica, enfisema, ¿sí? Cuando le realizo el examen físico me encuentro con todo este otro conjunto de signos, ¿sí? Disminución del murmullo vesicular, roncus, sibilancias, estertores, ¿sí? Bien, entonces todo eso me suma 1 más 1 es 2, ¿verdad? Aún así tengo que tener cuidado y antes de ponerle la etiqueta a mi paciente, decir este paciente tiene EPOC, tengo que hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Con qué patologías voy a hacer diagnóstico diferencial? Con asma y con las bronquiectasias, ¿sí? En el caso del asma me voy a dar cuenta por la edad, ¿sí? Del paciente. Los pacientes con EPOC son pacientes adultos mayores, ¿sí? En el asma pueden ser adultos jóvenes, ¿sí? O niños. En el caso del asma, los síntomas se acuerdan que habíamos charlado en el video pasado que se exacerbaban o empeoraban durante la noche y que teníamos que indagar el tema de los antecedentes familiares, ¿sí? Bien, entonces este trípode, edad, síntomas que empeoran por la noche y antecedentes familiares, son un trípode fuerte para hacer diagnóstico diferencial entre asma y EPOC. En el caso de las bronquiectasias, ¿sí? Vamos a ver que en los pacientes que tienen bronquiectasias, me trabé, vamos a ver un aumento de la expectoración, ¿sí? Ese aumento de la expectoración generalmente está asociado a infecciones bacterianas, ¿sí? Bien, y con eso podemos hacer ya diagnóstico diferencial con pacientes que tengan EPOC. Bien, hay un GOL, que es el GOL del EPOC, que tiene que ver con el BEF, ¿sí? Para ver si el EPOC es moderado, grave o muy grave, ¿sí? Si el BEF es mayor a 50 y menor a 80, decimos que es GOL 2, ¿sí? Moderado. Si el BEF 1 es menor o igual a 50, hablamos de un GOL 3 o grave. Si el BEF es menor o igual a 30, el GOL es de 4, muy, muy grave, ¿sí? Gravísimo. Y consideramos al GOL 1, ¿sí? Que es el menos grave, el más leve, ¿sí? Cuando el BEF es mayor a 80.
Entonces, EPOC leve cuando el BEF es mayor a 80. EPOC moderado cuando el BEF1 está entre 50 y 80. ¿Sí? O sea, mayor a 50 pero menor a 80. Grado 3 es cuando el BEF es menor o igual a 50. Y cuando el BEF es menor o igual a 30, ya estamos en un grado 4 que es muy grave. Bien. Disnea por ejercicio, ¿sí? No poder mantener el paso que mantenía antes. Los pacientes, cuando hablamos de la clínica del EPOC, ¿sí? La disnea durante el ejercicio aparece y el paciente suele referir, antes caminaba, no sé, de la parada del colectivo a mi casa, que son 10 cuadras, y las caminaba bárbaro, sin ningún problema. Y ahora tengo que frenarme a descansar o a tomar aire porque no puedo, ¿sí? Ya no puedo mantener el paso o tengo que caminar mucho más lento que antes, ¿sí? Es característico de los pacientes con EPOC. Esto que decíamos de que necesitan pararse para tomar aire. Los mínimos movimientos le ocasionan falta de aire, ¿sí? Disnea. Disnea es falta de aire. Y bueno, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, ¿sí? Porque si la PAO2 es menor a 55, el paciente va a necesitar de oxigenoterapia, ¿sí? Recomendación. Paciente con EPOC, ¿sí? Es un paciente que tenemos que hacer un poco de educación, ¿sí? Que se dé la gripe, la vacuna de la gripe y la vacuna antineumocóxica, ¿sí? Porque ya es un paciente que tiene una patología de base, el paciente con EPOC, ¿sí? Así que es bueno prevenir con la vacunación. Bien, tratamiento del paciente con EPOC. Salbutamol, oxígeno y antibióticos. Si es leve, o sea, es un EPOC muy leve, quizás solo con el salbutamol estamos. Ahora, si es un EPOC un poquito más grave, moderado, tendremos que darle salbutamol más algún corticoide o algún antibiótico. Y si es muy grave, vamos a tener que realizar hospitalización. En el caso de que sea gravísimo, gravísimo, y que tengamos que internar al paciente en la unidad de cuidados intensivos, o sea, en la terapia intensiva, porque vamos a ver que nuestro paciente ya está presentando cambios en su estado mental, ¿sí? Y que ya no puede respirar por sí solo, ¿sí? Que va a necesitar o requerir ventilación mecánica. Entonces, en ese caso no me queda otra más que ingresarlo en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? La exacerbación del EPOC es el empeoramiento agudo de toda la sintomatología respiratoria que veníamos hablando. Bien, y me quedó contarles qué es el enfisema, ¿sí? El enfisema es el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos los bronquios fuentes, los bronquios lobares y los bronquios terminales que terminaban con los alvéolos, ¿sí? Bien, entonces, el agrandamiento anormal y permanente de estos espacios aéreos distales a este bronquio terminal, ¿sí? Acompañado muchas veces por la destrucción de sus paredes y por fibrosis pulmonar, es lo que llamamos enfisema. Entonces el enfisema es una afección pulmonar que causa dificultad respiratoria, ¿sí? Las personas que lo padecen tienen los sacos alveolares dañados, ¿sí? O sea, los alvéolos están rotos, están dañados. Con el correr del tiempo, cada vez se rompen más las paredes internas de los sacos alveolares que se van debilitando, debilitando, debilitando a medida que pasa el aire hasta que se rompen totalmente y se crean espacios más grandes porque al romperse los tabiques, las paredes internas entre un alveolo y otro, se genera una gran cavidad, ¿sí? Un espacio mucho más grande. En lugar de tener muchos pequeñitos, se genera un gran espacio grande.
Me quedó un gran espacio grande, pero bueno, se entiende. En vez de tener muchos espacios chiquititos, al romperse las paredes internas se crea un solo espacio, pero bien grande. Bien, esto hace que se reduzca la superficie de los pulmones y la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Recuerden que a nivel de los alvéolos es donde está la barrera hematoalveolar, donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, si se me rompen esas paredes, donde está la barrera hematoalveolar, se rompe, cada vez la superficie que está haciendo la hematosis es menor, la hematosis baja, por lo tanto baja el oxígeno en sangre, ¿sí? Bien. Durante la exhalación, los alvéolos que están dañados no pueden funcionar normalmente y eso hace que quede atrapado el aire viejo, que no pueda haber un recambio de aire adecuado, ¿sí? Eso impide, al estar ocupados esos alvéolos rotos por ese vestigio de aire viejito que quedó y no poder renovarse, o sea que no puede entrar aire fresco, rico en oxígeno, también colabora con este proceso de baja de oxígeno, ¿no? En sangre. Bien, la mayoría de las personas que padecen enfisema suelen también tener bronquitis crónica, ¿sí? La bronquitis crónica era, dijimos hace un ratito, la inflamación, ¿sí?, de estos tubos que transportan el aire hacia los pulmones, o sea, la inflamación de los bronquios. ¿Sí? Recuerden, todo lo que termina en itis es inflamación. En este caso, bronquitis, inflamación de los bronquios. ¿Sí? Esto es lo que genera, o sea, esta inflamación de los bronquios es lo que genera la tos, ¿sí? Una tos persistente. Y como ya habíamos dicho hace un ratito, el enfisema y la bronquitis crónica son dos afecciones que forman la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Bien, repasando un poquito los síntomas del enfisema, ¿sí? El enfisema puede estar presente durante muchos años sin que haya ningún signo y ningún síntoma, o sea, puede ser asintomático. Pero por lo general el principal síntoma del enfisema es la disnea, ¿sí? Recordando que la disnea es la dificultad para respirar, que por lo general comienza de forma gradual, ¿sí? Primero le cuesta un poquito y después a medida que pasa el tiempo cada vez le cuesta más, hasta que van avanzando en el tiempo los grados de disnea de la más leve a la más grave. Suelen tener tos frecuente por esto de la inflamación de los bronquios que decíamos hace un ratito, sibilancias también. La tos no es una tos seca, sino que es una tos que produce mucha mucosidad. Durante la actividad física, ¿se acuerdan que era característico que se agotaban, ¿sí? Se quedaban sin aire, ¿sí? Sin aliento, y por eso decían que en actividad física tenían que frenar, descansar un ratito o que ya no podían mantener el mismo paso que hace un tiempo atrás. Suele haber un silbido o chirrido cuando respiran en los pacientes EPOC muy avanzados. Y como decíamos, la sensación de presión en el pecho también puede ser un síntoma asociado al enfisema. Diagnóstico, historia clínica, incluyendo preguntas muy dirigidas sobre los síntomas del paciente. Los antecedentes personales hay que indagarlos sí o sí. Hay que hacer pruebas de laboratorio como pruebas de función pulmonar, radiografía, tomografía. Bien, y con eso terminamos lo que sería EPOC, enfermedad obstructiva crónica, y también ahí vimos un poco de lo que es el enfisema, ¿sí? Bien, vamos a dejar acá y en el próximo video vamos a ver neumonía.